Muy bien, psicología positivista. Primero, tenemos que hablar del concepto de paradigma. ¿Sí? Es la representación teórica de un objeto que está influenciado por la posición filosófica asumida por el científico. En general influyen en el desarrollo del conocimiento. ¿Por qué? El paradigma es un modelo de pensar las cosas, un patrón, ¿sí? Un patrón de esquemas de cómo se debe interpretar la realidad. Entonces, si mi modelo de la realidad asume que todo es producto de algo interior, que es el inconsciente, entonces yo voy a ver todo lo que vea y lo quiera explicar, lo voy a explicar a través de el inconsciente, ¿no? Porque eso es lo más importante para mí, que eso modela la conducta de la persona, etcétera. Pero si mi modelo es el conductista, que es lo que estamos aprendiendo aquí, ¿no? En el cual lo que interesa es cómo el medio ambiente influye en el sujeto y cómo éste reacciona a las demandas del medio ambiente, ¿m? Modelando así su conducta de acuerdo a un contexto determinado, entonces mi explicación va a ser otra. En ningún momento vamos a nosotros, al empezar esta clase, decir que tal paradigma es el verdadero. Son formas de pensar la realidad, ¿sí? Y son cada uno respetable porque son posiciones científicas, o más o menos científicas, no, para interpretar la realidad. ¿Sí? No vamos a desmerecer nunca ninguna. Bien, otra influencia en la generación del conocimiento es el método por el cual nosotros, como dice según Díaz Narváez, ¿no? Nos aproximamos a la realidad. ¿Qué dice? En general, la esencialidad del proceso del conocimiento podría influir negativamente en la generación de conocimiento, ¿no? O sea, la esencialidad del proceso del conocimiento son los métodos, entonces, de acuerdo a estos métodos, van a influir, ¿no? En cómo se genera el conocimiento. ¿Por qué? Porque algunas cosas son tomadas en cuenta y otras son totalmente desechadas. ¿Sí? Entonces, seguimos todavía con el concepto de lo que, hasta en los métodos en sí, son formas paradigmáticas de interpretar la realidad. Concepto de ciencia. Muy importante. Esto ustedes tienen que tenerlo así en la cabeza bien grabado, ¿no? Que el concepto de ciencia, por ejemplo, que tenemos es que una ciencia es algo que tiene necesariamente, o es una disciplina que tiene necesariamente su objeto de estudio, el método por que estudia o se aborda este objeto de estudio, y una teoría que respalda todo eso y que a la vez se retroalimenta, ¿no? con las diferentes investigaciones del objeto. También diremos que la ciencia es el producto de sucesivas e infinitas aproximaciones hacia la verdad. O sea, lo que se busca es la verdad, lo cierto, lo real. Las verdades observadas, obtenidas en instantes históricamente dados, son absolutas, parciales y relativas al mismo tiempo, ¿no? Hay verdades que dependen de su época. Vaya uno a saber de acá a 200 años cuál será el concepto de ciencia, de verdad. En este momento, por ejemplo, hablar de vida extraterrestre es como hablar de ciencia ficción, de un cuento de las mil y una noches. Vayan a saber en 200 años, si es que la humanidad todavía existe, ¿no? Porque parece que no duramos ni 100 por el cambio climático y demás cosas. Si vayan a saber las cosas que sí la ciencia va a poder, digamos, decir, bueno, ahora esto es la verdad o esto es lo real. Entonces hay verdades que son relativas al mismo tiempo, ¿no? No olviden que hace unos 120 años atrás los científicos decían que ningún objeto más pesado que el aire podía volar, a pesar de que si uno veía desde su ventana, podía ver muchos pajaritos más pesados que el aire que podían volar. ¿Sí? Pero esa era la verdad en ese tiempo. Hoy en día la verdad es que nada puede ir más rápido que la velocidad de la luz. ¿Sí? O hay ideas, conceptos de que los agujeros negros son puertas dimensionales hacia otros puntos del espacio, lo cual hasta ahora no está comprobado, por si acaso, ¿no? Son teorías nada más, hipótesis, ni siquiera teorías, hipótesis. ¿Sí? También es una forma de conciencia social que se construye históricamente como un sistema ordenado de conocimientos, ¿no? Entonces, a través del cual se establecen leyes, hipótesis, teorías, etcétera. Entonces, la ciencia tiene por objetivo descubrir y estudiar las leyes objetivas, como la gravedad. Esa es una ley objetiva. Dígame, alumno, una ley objetiva. No piensen mucho, piensen en la gravedad. ¿Sí? Otra ley objetiva, la velocidad de la luz. La velocidad de la luz es constante, ¿no es cierto? Bien, hay otras verdades objetivas, por ejemplo, ¿no?
¿Existe el tiempo? No sabemos. ¿Sí? ¿Qué es el tiempo? Ah, bueno, entonces, lo que marca el reloj. Bien, entonces, estudiar todo eso conlleva en sí toda una serie de pasos, digamos, ¿no? Y de hacer elucubraciones teóricas. Es una actividad teórica y práctica consciente hacia un determinado objetivo, ¿m? Que se verifica mediante la praxis social. Es decir, que por la praxis social nosotros vemos si es algo que es útil o no es útil, si es provechoso o no es provechoso. Y se formula la formulación de leyes del ser y del pensar más profundas y sociales, ¿no? En la praxis social. Bien, veamos. Teoría del conocimiento, nociología o epistemología. ¿De qué trata la teoría del conocimiento? Trata la facultad del ser humano para poder alcanzar un conocimiento de la realidad. Acerca de las fuentes, ¿sí? ¿En qué nos estamos basando? De las formas, ¿cómo lo estamos pensando? Y de los métodos del conocimiento, ¿cómo nos aproximamos a esa realidad? Acerca de la verdad y de los caminos para llegar a conocer la realidad. Esa es la teoría del conocimiento. Es decir, ¿cómo generamos el conocimiento? ¿En base a qué decimos que esta teoría nos explica la realidad? ¿Sí? Entonces también en la teoría del conocimiento se van armando diferentes paradigmas que nos permiten acercarnos a la realidad. Bien, con el transcurso del tiempo, decíamos, estos paradigmas tienen una posición filosófica. La que vamos a estudiar hoy, ¿no? O ver brevemente, es el positivismo, que se le debemos a este señor, Augusto Comte, ¿no? Que genera un sistema filosófico que en realidad ya se venía generando desde mucho antes, ¿no? Que admite únicamente el método experimental y rechaza toda noción a priori. Es decir, no hay verdades a priori. Primero hay que comprobar las cosas. Y todo concepto universal y absoluto. O sea, todo lo que es universal y absoluto lo rechaza. Solamente hay que experimentar y en base a la experimentación se conoce la realidad. Esa es su posición de Augusto Comte. Y esto se aplica a la ciencia, a la sociedad e incluso a la religión. Características. El positivismo defiende un monismo metodológico. Solamente hay un solo método aplicado en todas las ciencias, que es la experimentación, ¿sí? Y que la explicación científica va a tener la misma forma en cualquier ciencia que aspire a ser ciencia. Por eso es que ustedes han llevado una materia que se llama métodos de investigación científica, que prácticamente está encuadrado dentro de ese monismo metodológico. Y el objetivo es explicar causalmente los fenómenos por medio de leyes generales y universales, ¿no? Explicamos y establecemos leyes universales. Entonces, cuando le digo a alguien, dígame una ley universal, se me quedan mirando, ¿no? Entonces les digo la gravedad, ¿no? La gravedad es la caída de un objeto, cae a 9 puntos no sé cuánto por segundo, y eso pasa en la China, pasa en Argentina, en Hong Kong, ¿no? Bueno, China de vuelta, España, Estados Unidos, Canadá, en todas partes la velocidad es la misma. ¿Sí? Entonces, esa es una ley general y universal que incluso se da en otros planetas y en otros puntos del universo, hasta donde sabemos. ¿Sí? Bien. El positivismo entonces es en primer lugar una corriente filosófica, es decir, un paradigma de cómo debemos hacer ciencia. Y hasta ahora es un paradigma bastante eficiente, ¿eh? Bastante. Lo critican, le dan palo por ahí, ¿no? Que por ejemplo en ciencias sociales, en psicología, no nos permite abordar la subjetividad como quisiéramos, y es cierto, no nos permite mucho acercamiento a lo no observable, ¿sí? Pero tiene sus resultados. Bien, el conocimiento positivo debe referirse a lo real, entonces, que por lo general es lo observable, mediante la observación y la experimentación, y aplicar la observación en la esfera del conocimiento sustituyendo la imaginación, es decir, las inferencias, las explicaciones, digamos, que tratan de explicar algo que por ahí difícilmente se puede ver. Ahora, ustedes tienen que ver, ¿no? Que, sin embargo, esto que postula acá, sustitución de la imaginación, es solamente un planteamiento en general, ¿no? Porque ustedes sabrán de que hay muchas cosas que los científicos se han dado cuenta usando la imaginación, ¿no? O alguien vio un protón, un electrón, ¿alguien vio un quark? Entonces, sin embargo, esas personas
¿no? Usando la imaginación y el razonamiento y el cálculo matemático, obviamente, ¿sí? Llegan a decir, debe haber una partícula acá, y utilizan ciclotrones, aceleradores de partículas, etcétera, para sus investigaciones. Hasta cierto punto, entonces, esto de que la imaginación queda al lado es relativo en la práctica. Bien, bien, características del positivismo, a ver, veamos. El único método de conocimiento es el propio de las ciencias naturales, ¿no? Observación y experimentación. Y este método se aplica incluso al estudio de la sociedad. Se exalta la ciencia como solucionadora de los problemas de la humanidad, y eso lo estamos viendo hoy en día. Todos estamos esperando, creo. Hay gente que no, que lo pone en duda. La vacuna. ¿No? Hay gente por ahí que anda diciendo, ya la tenían la vacuna, ya la tenían. Yo no sé. Yo no sé. Eso está en el campo para mí de la imaginación. No lo sé. No, que lo dicen en tal lugar. No lo sé. Bien. ¿No? Entonces, que venga la vacuna contra el COVID, bienvenida. Y optimismo general, ¿no? Así como la imagen, ¿no es cierto? Que es un progreso imparable, ¿no? Resultado del ingenio y del trabajo humano. Sí, acá vemos una suerte, no sé, de base en otro planeta. Y más o menos es lo que pensamos que la ciencia nos va a llevar, ¿no es cierto? Un futuro así como el de Star Trek. Pero también la ciencia, mal manejada por el hombre, no es tanto la ciencia, sino el hombre en sí, ¿no? Que es un gaznápido en muchas cosas, estamos destruyendo el medio ambiente. Señores, reconozcámoslo. Estamos haciendo bolsa al medio ambiente. Desde que tiramos un pedacito de plástico en el piso ya estamos haciendo daño. ¿No? Entonces, pero bueno, la idea general es que la ciencia lo puede todo. Implica una construcción de filosofía y la historia omnicomprensiva que culmina en una visión mesiánica, ¿no? La visión mesiánica es esta, ¿no? Que vamos a llegar a otros mundos, vamos a dominar todas las fuerzas de la naturaleza, a acabar con todas las enfermedades. Bueno, ojalá sea así. La mentalidad positivista combate las concepciones idealistas y espiritualistas. Sí, alguna vez he escuchado a algún estudiante, ¿no? Incluso algún profesional decir que para dedicarnos de la ciencia debemos dejar la religión. Yo no sé por qué. Déjenme con mi religión tranquilo. Yo no meto la religión en la ciencia, no predico a través de psicología conductual que crean en tal en cual cosa. Eso es problema de cada uno. Pero hay gente que es de esa religión, que se llama ateísmo, porque para mí es otra forma, religión, que quieren ganar siempre adeptos y combatir a las otras teorías. Bien, Digamos. Comte presenta la historia en tres fases. La fase teológica o mágica, que corresponde, dice, a la infancia de la humanidad, donde se dan explicaciones mágicas de los fenómenos naturales. Yo les preguntaba en la clase, por ejemplo, si en nuestro país, en Bolivia, tenemos todavía estos conceptos, y los hay, ¿no? Por ejemplo, hablábamos de la Hayu, entonces uno va donde el chamán, y el chamán llama lo que se dice el ánima del niño, generalmente, que está decaído, y se cura, ¿no? Se cura. Entonces, esto lo van a escuchar en otros países, pero bueno, esto pasa en mi país, en Bolivia, ¿no? Van al chamán y lo logra. Entonces, bueno, está bien, es la infancia de la humanidad y dejémoslo ahí. Pero algunas cosas de ese lado como que están funcionando desde hace siglos. Bien, después está la fase metafísica o filosófica, donde el hombre deja de creer en cosas sobrenaturales, comienza a creer en ideas, es decir, trata de buscar una explicación racional, como hicieron los jónicos, ¿no es cierto? Cuando hablan de los cuatro elementos de la naturaleza, para explicar a la naturaleza, ¿sí? Porque se busca el porqué de las cosas. Y luego la fase científica o positiva, que se dedica a estudiar las leyes de los fenómenos, y el conocimiento se basa en la observación y la experimentación y se expresa con el recurso de la matemática, ¿no? Tratando de devolver todo conocimiento a pasarlo por el filtro de lo cuantitativo, incluso lo cualitativo. Bien, esa es la fase científica, y con ese enfoque científico positivista es como se ha procurado, desde muchos años atrás, más de 100 años, de hacer de la psicología una ciencia. Porque en un principio la psicología siempre estuvo unida a la filosofía, ¿no? Como parte de la filosofía. Bien, tenemos como parte de este movimiento a David Hume, que decía que todos los contenidos de la conciencia provienen de la experiencia. Era un hombre que predicaba el escepticismo, así con esa carita de bueno que tenía. No, había que dudar de la certeza de todo, salvo que podamos señalar la impresión de la cual esa Bueno, idea se deriva.
Kant, que decía que hay que seguir el camino seguro de la ciencia, él sintetiza en la física y las matemáticas la posibilidad de establecer un conocimiento científico de la naturaleza, ¿no? El gran filósofo de Königsberg. El conocimiento científico, entonces, es una explicación limitada a hechos de naturaleza observable. ¿Sí? No sé cómo el conocimiento científico podría probar el ajayo, por ejemplo. Bien, definición de objeto de estudio, define el objeto de estudio, sus métodos de la verificación experimental y las relaciones causales propias de las formulaciones legaliformes de la ciencia. ¿No? Entonces hay muchas investigaciones que por ahí cuando uno las revisa bien, encuentran, pero acá hay fallos metodológicos. ¿Sí? Acá no se aplicó bien esto con la población, hubo, no sé, el observador se entrometió mucho con con lo observado, bla, 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 bla. ¿No? Esas son las, digamos, formulaciones legaliformes de la ciencia. Pero de este cuadro, de esta diapositiva, lo que más llama la atención es que es una explicación limitada solamente a lo observable. Estas corrientes positivistas influyen en la psicología y sobre todo un 100% en lo que es el conductismo. ¿Sí? Porque procura aplicar la metodología científica al estudio de la conducta humana. Entonces hay un vínculo entre la psicología y el positivismo, ¿no? Porque se empieza a buscar cómo hacer de la psicología una ciencia con base características de la corriente del positivismo, ¿sí? Que está muy bien representado por John Watson, por ejemplo, entre otros, Guthrie, vamos a ver más adelante. Entonces tratan de emular en la psicología las características propias del conocimiento científico. Hubieron intentos como el de Boone, por ejemplo, en 1879, que bueno, se quedaron ahí, ¿no es cierto?, en el tiempo, quedaron en el pasado. Los trabajos de la reflexología rusa, especialmente Iván Pavlov, es un buen antecedente, ¿sí?, de trabajo científico para hacer psicología, aunque el señor Iván Pavlov era un fisiólogo, médico, y el conductismo, cuyas primeras raíces se ha considerado fisicalista, causal, y que acude a los postulados del positivismo lógico, digamos, es el que, creo que con la reflexología, ¿no?, el conductismo es la forma de hacer psicología más apegada a el conductismo. Pues se basa en eso, en la observación, recolección de datos, hipótesis, comprobación y con un enfoque totalmente cuantitativo. Se le critica de que ve al hombre como una especie de robot, porque no toma en cuenta sus metas, valores y sentimientos, ¿no? Ahí tienen la foto de Robbie, el robot de Perdidos en el Espacio. Pero su aportación más importante de la escuela del positivismo, ¿no?, o del conductismo, ¿sí?, es que hay que agradecerle que ha concebido que la psicología fuera considerada, ¿sí?, como una ciencia, gracias al conductismo. Porque muchas cosas del conductismo, señores, que funcionan, ¿sí?, funcionan. Entonces, el conductismo tiene su lugar dentro de los modelos de psicología, un lugar muy importante. Bueno, muchas gracias. Terminamos la clase. Su tarea para la próxima